De ahí el objetivo de la gametogénesis, como dice su nombre, origen de los gametos. Génesis, origen de los gametos. Para que se formen estas células, tiene que pasar por la fase de proceso de división llamada mitosis. La mitosis tiene 4 fases que son profase, metafase, anafase y telofase. Importantísimo en la multiplicación de las células primordiales para llegar a formarse los gametos masculino y femenino. Además de eso, aparte de la división celular que realiza la mitosis, hay otra división que se llama mitosis, que es la reducción de los cromosomas. Pero para realizar esa división, en esa fase de división, en esa etapa de división, se cuenta con 2 importantes divisiones que son la meiosis 1, meiosis 2. La meiosis 1, no se olviden nunca que tiene 2 características fundamentales. Uno, el apareamiento, y segundo, el entrecruzamiento. El apareamiento, buscar el cromosoma ideal de los 46 que son, de los 44 que son autosomas, porque son 2 los cromosomas sexuales. De los 44 buscan el apareamiento. Durante este proceso de apareamiento, yo les comenté en la clase anterior que ocurrían entre el 30 a 40 apareamientos, buscando la pareja ideal, el 1 con el 1, el 2 con el 2, el 3 con el 3, para llegar a los 40 y a los 44. Después, sabemos nosotros que hay 2 cromosomas sexuales. Quien define el sexo siempre va a ser el hombre porque tiene el cromosoma Y. Además de eso, tiene un cromosoma X. La mujer siempre va a tener cromosoma X. ¿De acuerdo? En el apareamiento buscan la pareja ideal y el entrecruzamiento, el intercambio de material genético. Eso comentamos en la clase anterior. Después dijimos que en este proceso de división celular pueden haber alteraciones morfológicas. Entre las alteraciones morfológicas que pueden presentarse para el apareamiento o el entrecruzamiento, tenemos nosotros las alteraciones las alteraciones morfológicas numéricas y estructurales. Las numéricas, hablamos sobre trisomía 21, trisomía 18 y trisomía 13. Después de eso tenemos la triple X. Además de eso, hablamos sobre, y vemos nosotros en la pubertad, las alteraciones que se van a presentar cromosómicamente por el número de cromosomas, el síndrome de Klinefelter y el síndrome de Turner en la mujer. El síndrome de Klinefelter en el hombre, ginecomastia, agenesia testicular, y se va a presentar el síndrome de Klinefelter, pero en la pubertad. También en la pubertad vamos a observar nosotros el síndrome de Turner, que es XO. El síndrome de la trisomía 21, no se olviden que es XXY. Igual que el síndrome de Klinefelter vamos a ver XY. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos las alteraciones morfológicas, cromosómicas y las estructurales. En cuanto a las estructurales, vamos a tener las medicamentosas, las ambientales, las virales y las radiactivas. ¿Sí? Las radiactivas. ¿Qué más dijimos en la clase anterior? Dijimos que los cambios morfológicos que se presentan en las células sexuales son o se realizan tanto si el sexo es femenino, vamos a ver nosotros que la maduración o la formación del óvulo se realiza en la vida intrauterina.
prenatal, a partir de los 3 meses de embarazo, esas células, el ovogonio o el ovocito primario, se rodea de células planas, esas células planas que protegen, que rodean al óvulo o al ovocito primario o al ovogonio, provienen del epitelio superficial del ovario. Eso dijimos en la clase anterior. ¿Sí? El ovario. Donde se van a formar los óvulos en la vida prenatal. ¿De acuerdo? Esas células, el ovogonio o ovocito primario, se rodean de células planas que provienen del epitelio superficial del ovario. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Provienen del epitelio superficial del ovario. Al formarse esto se va a llamar folículo primordial. Vamos a llegar nosotros al folículo primario, como dijimos en la clase anterior, folículo secundario y folículo terciario de grado, o folículo maduro de grado. ¿De acuerdo? Esas células, los ovocitos primarios o ovogonio, que están rodeados por células planas, a partir del 5º mes de embarazo, se multiplican en el ovario. Se van multiplicando, que más o menos aproximadamente son 7 millones. ¿Se acuerdan de la clase anterior? Esas células que se multiplican también se van degenerando, se van atrofiando. A los 7 meses de embarazo, esos ovogonios o ovocitos primarios se atrofian, se degeneran. En el nacimiento, y a partir de los 7 meses hacia adelante, y en el nacimiento de esa bebé, de ese sexo femenino, nace con 700.000 a 2 millones de ovarios o ovocitos primarios. ¿Sí? Eso dijimos, con esa cantidad. En la infancia muere una cierta cantidad. De esa cierta cantidad de ovogonios o ovocitos primarios, muere en la infancia. En la pubertad solo quedan 400.000. ¿Se acuerdan? Que dijimos más o menos 400.000. De esos 400.000 que llegan a la pubertad, solo 500 tratan de ser ovulados. Cada ciclo ovárico, desde el momento que la mujer empieza a menstruar en el ciclo fértil, en la edad fértil, cada ciclo ovárico, ciclo menstrual o ciclo sexual, tratan de madurar entre 5 y 15 folículos. ¿Para qué? Para ovular. ¿De acuerdo? Para que se produzca la ovulación. Ahora, en el nacimiento, dijimos también que en el nacimiento quedan ese tipo de células, ovogonio o ovocito primario, quedan en la etapa de profase hasta la pubertad. En la pubertad recién pasan a la metafase. Hay ciclo.
Hay casos clínicos donde esa bebé que nació y en teoría vemos nosotros que tendría que haber pasado en la pubertad a la metafase. ¿Para qué pasa a la metafase? Para entrar en el ciclo sexual, para que ella empiece a menstruar, entre en la etapa fértil, va a menstruar. Pero desde la infancia hasta la pubertad no menstrua. Se llama periodo de diploteno, el periodo de reposo de diploteno. ¿De acuerdo? Algunos casos clínicos que se han observado, inclusive los pediatras han dicho que al nacer o a las 24 horas o a las 48 horas, esa bebé sangra poquito. Sangra. Pero no es periodo menstrual. Es la cantidad de hormona que pasó de la mamá a la placenta, de la placenta al bebé, a la bebé. Transitorio. ¿De acuerdo? No es que esté menstruando. Son casos raros, pero se ven. ¿Cuándo empieza a menstruar la mujer? En la pubertad. ¿Cuándo empieza a madurar su folículo? A partir de la etapa fértil, que es la pubertad. En la etapa fértil. Cuando pasa la metafase y empieza el ciclo menstrual. Empieza el proceso de maduración de los folículos. ¿De acuerdo? Dijimos que tratan de madurar entre 5 y 15 folículos, pero para que maduren tiene que pasar por un proceso también de división celular o maduración celular. Estas células planas, que eran planas y que protegían al óvulo o al ovocito primario, se convierten en células cúbicas. Estas células cúbicas se llaman célula de la granulosa. Mire que es importantísimo esta célula de la granulosa más la célula del ovocito van a formar. ¿Se acuerdan de qué capa formaba? ¿Qué formaba? Zona pelúcida. Esto tiene que tomar en cuenta esta capa que es importantísimo, que protege al óvulo. Zona pelúcida. ¿De acuerdo? Además, las células de la granulosa van a formar otro tipo de células llamadas células tecales. La teca interna, teca externa. La teca interna y las células de la granulosa van a formar una hormona fundamental en el desarrollo sexual de la mujer, que se llama estrógeno. Estrógeno. ¿Dónde se forman los? Alguien por ahí yo le pregunto en el examen, ¿dónde se forma el estrógeno? En el ovario. Tiene razón que en el ovario, pero ¿dónde estamos nosotros diciendo que se forma? En las células de la granulosa. ¿De acuerdo? Célula granulosa. Estrógeno fundamental. Antes, en la vida, en la infancia, en la adolescencia, en la pubertad, hasta en la menopausia es fundamental el estrógeno. ¿Por qué? Porque el estrógeno desarrolla en la mujer los caracteres sexuales secundarios: glándula mamaria, vello pubiano, vello axilares, que le dando la característica de que en realidad el estrógeno está formando esa característica. Muchas veces han dicho, doctor, me han dicho de que mi útero o mi matriz es pequeñita, tiene 5 centímetros y ya tengo 18 años. ¿Qué le hacen los médicos? ¿Qué hormona le dan para que desarrolle más? Estrógeno. En el síndrome de Target hay agenesia ovárica en la pubertad.
y la mujer tiene su característica diferente a lo normal, porque es XO, es una monosomía, no es una trisomía. A esas mujeres, para que vuelvan, tengan alguna característica femenina, se le da estrógeno, porque no tienen ovario. ¿Qué le estamos haciendo? Dándole estrógeno sintético. ¿De acuerdo? Ok. Zona pelúcida. Además de eso, cuando este óvulo o ovocito primario es eliminado, se elimina a nivel ampollar, en la trompa, a nivel ampollar, que es donde se realiza la fecundación. Cuando se produce la ovulación, este óvulo va a la trompa, pero no va solo. Dijimos que va acompañado de un tipo de célula llamada cúmulo ooforo. Esa célula de cúmulo ooforo migran junto con el óvulo y forman después una capa que protege al óvulo para que no cualquier espermatozoide fecunde. Junto con la zona pelúcida van a formar la corona radiada. ¿De acuerdo? Dos capas fundamentales, importantísimas para proteger al óvulo. La corona radiada. Cuando este óvulo es eliminado de la estructura del ovario, se llama folículo terciario de Degrassi y se elimina a nivel de la ampolla. ¿Sí? Tiene su proceso de modulación. Dijimos que la espermatogénesis empieza recién en la pubertad, no como en la mujer empieza en la vida prenatal. La maduración de los espermatozoides en la pubertad, la maduración de los óvulos en la vida prenatal. En el nacimiento, por ejemplo, en la pubertad, los espermatogonios o espermatocitos tienen un proceso de división. Espermatocito tipo A, espermatocito tipo B, espermatogonio primario, espermatogonio secundario, y llegamos nosotros a la espermática, a la formación del espermatozoide. ¿Se acuerdan? Del espermatozoide. Ahora, para que ese espermatozoide esté adecuado, bien formado, de los millones de espermatozoides que se van formando y que se van a eliminar en cada eyaculación, tiene que tener la capacidad, quiero decir, la espermiogénesis, la parte morfológica que tiene el espermatozoide. Yo le dije que siempre decimos de que nos dicen en biología, en la escuela o en el colegio, cómo se divide el cuerpo humano: cabeza, tronco y extremidades. Lo mismo sucede con el espermatozoide, con la espermiogénesis. Antes me olvidaba, no se vayan a olvidar de que los espermatozoides están protegidos desde el nacimiento hasta la pubertad por un tipo de células llamadas células de Sertoli, la célula de sostén o de Sertoli. Esas células de Sertoli tienen 4 funciones fundamentales que protegen al espermatozoide o también intervienen en la eliminación. Sostén, nutrición, después protección, e intervienen en la eliminación del espermatozoide maduro. ¿Sí? En la espermiogénesis nosotros digamos que son las características morfológicas de cada espermatozoide, porque del 10 a 15% de los espermatozoides son malformados. De eso, en un espermograma que le pedimos al hombre para ver la cantidad de espermatozoides que tiene,
vamos a ver una cierta cantidad que son móviles, que son activos, que son inactivos y que son malformados. ¿De acuerdo? ¿Por qué nosotros tenemos que tener estas características importantes? Porque en la pareja, cuando hay infertilidad, dice, ¿sabe qué, doctor? Hace 5 años que tengo a mi pareja y no la puedo embarazar. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Primero hacemos una historia clínica de la mujer, porque el 70% de las mujeres, el 70% de infertilidad es en la mujer. Y el 30% es por alguna alteración morfológica o la no formación de espermatozoides en el hombre. ¿De acuerdo? Entonces, es importantísimo saber la formación de los espermatozoides. Formación del acrosoma, que es acá arriba, formación de la condensación del núcleo, formación del cuello, pieza intermedia y cola. Además de eso, eliminación del citoplasma. Eso es en la pubertad, en la formación de los espermatozoides. Si eso hablamos en la clase anterior, dijimos también, esa es en la formación de los espermatozoides o en la formación de los gametos, tanto masculinos como femeninos. Primera semana de desarrollo que hablamos nosotros la clase anterior, hemos hablado desde la ovulación a la implantación. Desde la ovulación a la implantación. ¿Qué sucede durante esta etapa, en la primera semana de desarrollo de ovulación? Si entramos a la pubertad, si la mujer entra en la pubertad, empieza el ciclo ovárico o ciclo menstrual o ciclo sexual. Ese ciclo ovárico, ciclo sexual o ciclo menstrual está regulado por el hipotálamo. Yo siempre pregunto, ¿quién regula el ciclo menstrual de la mujer? El hipotálamo, porque el hipotálamo libera sustancias liberadoras de hormona de gonadotrofina que actúa a nivel de la hipófisis anterior para la liberación de 2 hormonas importantes que dijimos anteriormente, LH y FSH, cada una con funciones diferentes que no vienen del hipotálamo, provienen de la hipófisis. ¿De acuerdo? Porque el hipotálamo regula el ciclo menstrual. En cada ciclo menstrual tratan de madurar entre 5 y 15 folículos de los 500 que han llegado hacia la etapa de pubertad. ¿De acuerdo? De los millones que formó durante la vida perinatal. Ahora, para que este proceso siga, dijimos también que la célula de la granulosa forma el estrógeno. En esta etapa del ciclo menstrual, ciclo ovárico, la mujer, para que actúe este estrógeno, se forma en la célula de la granulosa, el estrógeno actúa en esa etapa, haciendo de que esta hormona haga su efecto en el endometrio para que entre en la etapa proliferativa, para que ya vaya preparándose o para la menstruación o para la implantación. ¿De acuerdo? Si ya vino el ciclo menstrual, ya acabó el ciclo menstrual, ya viene el otro ciclo, se está preparando este estrógeno, está preparando otra vez el endometrio para el otro ciclo de 28 días que espera la mujer para menstruar de nuevo. ¿De acuerdo? Además de eso, este estrógeno en esta etapa, cuando está en la etapa progestacional, hace que haya un moco cervical, el cuello querido tiene un moco que tapa el cuellito, tapa. ¿De acuerdo? Por eso hay momentos donde la mujer sí puede tener relación sexual, no puede tener relación sexual, sí puede tener relación sexual.
Si alguna mujer se cuida con los días, sucede ese proceso. Pero el estrógeno hace que este moco cervical se vuelva fluido, como clara de huevo. ¿Para qué? Porque está en la etapa progestacional, esta etapa secretora. El estrógeno hace que esto fluya. Clásico, o es un signo de preguntarle a la paciente: ¿usted ovula? No sé, doctor, yo no sé, nunca me he dado cuenta si ovulo o no, pero pierde como clara de huevo. Ah, sí, eso tengo. Entonces, ovula. Para un tratamiento de infertilidad. ¿De acuerdo? Además de eso, este estrógeno sube hacia arriba la hipófisis y hace que se forme hormona luteinizante para favorecer a la liberación del óvulo. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? La ovulación actúa, la LH. La LH actúa en la ovulación. Ya hablamos nosotros que el ovario forma un abultamiento para eliminar al óvulo. ¿De acuerdo? Ese abultamiento avascular, ¿cómo va a estar avasculado si ya está el abultamiento? Sale el óvulo por ahí, avasculado, que se llama estigma. ¿De acuerdo? Y sube a nivel ampolar, de la región ampolar de la trompa. En este proceso de ovulación, de liberación del óvulo, algunas mujeres pasan por un momento de dolor. Tienen un poquito de dolor y dicen: ay, tengo un poquito de temperatura. Tengo un poquito de temperatura, porque uno le toma la temperatura. Ojo, que también es un signo de tratamiento para la fertilización. ¿Por qué? Porque si se eleva la temperatura, porque hay una hormona que está aumentando la temperatura de la mujer, eleva la temperatura. Además de eso, ese dolor que tiene, que muchas veces se puede confundir, que tanto el dolor que muchas veces se puede confundir con un problema de apendicular, de apendicitis. Tanto el dolor que a veces produce bastante dolor y la operan de apendicitis, y es solamente una simple ovulación, pero puede confundir como diagnóstico diferencial. ¿De acuerdo? ¿Qué sustancia enzimática tan elevada en cada dolor? La prostaglandina. ¿Qué se le da a la mujer cuando tiene su periodo menstrual o está ovulando? Antiprostaglandínico, naproxeno, ibuprofeno. Bueno, la mujer tiene su tabletita ya exclusiva que confía en esa tableta y toma, le pasó el dolor, le pasa el dolor. Algunos periodos son muy dolorosos en algunas mujeres, tanto así que la echa cama, con escalofrío. No pueden levantarse, vomitan. ¿De acuerdo? Ahora, vimos nosotros que esto ya salió. Ya, salió el óvulo. Y esta estructura queda así. Si el estrógeno ha subido arriba a la hipófisis, va a tener su acción a nivel de las células de la granulosa. Y estas células de la granulosa se van a convertir en un cuerpo importantísimo, una estructura importantísima, que va a favorecer también a la formación de una hormona llamada progesterona. Esta célula de la granulosa, el cuerpo lúteo, ¿de acuerdo? Cuerpo lúteo. Este cuerpo lúteo forma lúteo, ¿por qué? Porque viene de arriba la luteinizante y actúa a este nivel, formando la progesterona. ¿Qué hace la progesterona en esta etapa? En la etapa progestacional, la progesterona
prepara el endometrio, prepara la camita o prepara el lugar donde se va a implantar este cigoto. Si hay fecundación súrata, que se implanta aquí. ¿De acuerdo? El estrógeno tiene una función importante. Ahora sabemos que la progesterona que se forma en la célula de la granulosa en el cuerpo lúteo forma la progesterona. Que prepara el endometrio para la nidación o la implantación. Si este óvulo no hay relación sexual, este óvulo, por los movimientos de vaivén que tienen los cilios de la trompa, hace que caiga con el periodo menstrual. ¿De acuerdo? El transporte del ovocito. Ahora, si no hay fecundación, a los 8, 9 o 10 días, este cuerpo lúteo se atrofia. Ya no forma ni estrógeno, ya no forma ni progesterona. ¿Y qué sucede con esto? Que se estaba preparando en la formación del estrógeno y la formación de la progesterona, El endometrio cae, llora, el útero menstrua. ¿Por qué se produce la menstruación? Por detección de la hormonal, estrógeno y progesterona. Se prepara otra vez otro ciclo de lo mismo para otro mes. Lo mismo sucede cada mes. ¿De acuerdo? Cuando esto se atrofia, ya no forma progesterona, porque no tiene para qué formar progesterona si no ha habido fecundación. Esto se convierte en corpus albicans, cuerpo blanco, que ya no va a formar, se atrofia. Es la estructura llamada ovario. ¿De acuerdo? En la glándula sexual femenina llamada ovario. ¿De acuerdo? Pero si hubiera fecundación, ¿qué sucede? Sube el espermatozoide, produce la fecundación. ¿De acuerdo? Si hubiera fecundación, un fenómeno fundamental, importantísimo, si hubiera fecundación. Pero para que haya fecundación, no nos olvidemos nunca que fecundación, cuando yo pregunto ¿qué es ovulación? Es la formación del espermatozoide. ¿Qué es fecundación? Es la ovulación, la eliminación del óvulo. No, pues. Fecundación es la unión de los gametos, tanto masculino como femenino. En la fecundación, para que haya fecundación, el espermatozoide tiene que tener la capacidad de fecundar. Para que tenga esa capacidad de fecundar, tiene que experimentar la capacitación, 1, que es la capacitación, y 2, reacción acrosómica. ¿Qué quiero decir con capacitación? Si este espermatozoide ha quedado aquí, es eliminado y está en la vagina, ahí, este espermatozoide ha llegado a este ambiente y tiene que capacitarse, más o menos entre 6 y 7 horas, tiene que estar ambientado para seguir su trayecto y subir hacia arriba. Cierta cantidad sube hacia arriba y cierta cantidad va hacia abajo. ¿De acuerdo? A eso se llama capacitación, que el espermatozoide tiene que ambientar a ese lugar.
¿Qué hicieron ustedes? Cada año se van capacitando más. Tuvieron en primero, tuvieron en segundo, tuvieron en tercero, tuvieron en cuarto, hoy están en quinto, se están ambientando a este quinto año. Lo mismo sucede con el espermatozoide. Lo mismo. Reacción acrosómica. Una vez pasa por el canal cervical, pasa por la cavidad uterina, sube por la trompa, llega, le encuentra a la señorita esta de aquí, que está esperando, produce la fecundación. Pero para producir la fecundación tiene que tener la reacción acrosómica. ¿Qué quiero decir? Que a nivel de la cabeza tiene una estructura que libera sustancias enzimáticas que favorece a la fecundación para vencer dos capas. Zona pelúcida, primero la corona radiada y después la zona pelúcida. ¿De acuerdo? Sustancias enzimáticas que favorecen a la fecundación. Una vez que este espermatozoide ha fecundado, para realizar este proceso de fecundación, tiene que tener 3 fases. La primera fase, penetración de la corona radiada. 1, que ya dijimos. 2, penetración de la zona pelúcida. Y 3, tenemos fusión de la membrana, tanto del espermatozoide como del óvulo. Fusión de la membrana. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las fases de la fecundación? Las fases de la fecundación son 3. Penetración de la corona radiada, penetración de la zona pelúcida y fusión de la membrana citoplasmática. ¿Alguna pregunta? No quiero que se olviden nunca porque vamos a preguntar. Ahora, si se produjo la fecundación, yo le preguntaba a ustedes el otro día, ¿cómo sabemos genéticamente qué sexo va a ser? Dijimos que la fecundación. ¿Por qué la fecundación? Porque la fecundación tiene 3 fases importantísimas. Resultados principales de la fecundación, ¿cuáles son? Restablecer el número diploide de cromosoma. ¿Por qué restablece? Porque el cromosoma, el espermatozoide, tiene 23 y el óvulo tiene 23, igual 46. ¿Sí o no? 44 son autosoma y un par de cromosoma sexual. Repone el número de cromosoma. Restablecimiento del número de cromosoma. La reunión del óvulo con el espermatozoide igual 46. Además de eso, los resultados principales de la fecundación, el segundo, es conocer el sexo. Si ha sido XX, va a ser sexo femenino. Si ha sido XY, va a ser sexo masculino. Determina el sexo. Una vez determina el sexo, se unen los dos núcleos, los dos pronúcleos, forman una célula que va a tener 2 núcleos, 4, 8, 16, y entra a la cavidad. El otro resultado principal es la iniciación de la segmentación. Iniciación de la segmentación. ¿Qué es segmentación? Es un proceso de división celular también. ¿Por qué? Porque hay 2, hay 4, hay 8, hay 16 y se implanta como blastocisto.
se implanta en el endometrio preparado. Este endometrio está preparado por la progesterona. ¿De acuerdo? Si este proceso de división celular 4, 8, 16 blastómera, compactación de las se van comprimiendo, se van apelotonando las células para formar la mórula. La mórula. ¿De acuerdo? En esa división celular se va formando la mórula. ¿Cómo se implanta en el endometrio? Como blastocisto, blasto, celular, madura, y madura de cisto, lugar, en su lugar. La implantación tiene que estar arriba, en la parte posterior, en la pared posterior del útero. ¿De acuerdo? Una vez se llega a implantar esto ahí en el endometrio, en la cavidad uterina, se forma la hormona que nos da el diagnóstico del embarazo, la gonadotropina clorofenólica. ¿Cuánto tarda más o menos este proceso de segmentación? 4, 5, 6, 7 días tarda. Dependiendo de los obstáculos que va. No se olviden que en esta trompa pueden haber procesos inflamatorios, infecciosos, quistes, masas tumorales como los miomas, que van a impedir a veces el desplazamiento para que llegue aquí y se forma el embarazo ectópico fuera de la matriz. ¿De acuerdo? Pero ahorita estamos hablando de lo fisiológico, normal. Pregunta. ¿Cómo en la escuela? Facilito, ¿no? Como le dije la otra vez, y le comentaba a la doctora, le dije, cuando le expliqué la metogénesis, le dije que recordaran lo que le enseñaron hace 10 años atrás en embriología. Bueno, hasta ahí, bien. ¿Sí o no? Sabemos dónde se forma el estrógeno, sabemos dónde se forma la progesterona, y ya sabemos que aparece otra hormona en la implantación o en la anidación que se llama gonadotropina clorofenólica, que es la que va a circular en la sangre para darnos el diagnóstico positivo de embarazo. ¿De acuerdo? Pero es bonito ver eso. Pero también hay otra estructura que se prepara para seguir este proceso o este fenómeno fisiológico normal que va a terminar siendo 9 meses el embarazo. ¿Quién se prepara para eso también? El útero. ¿Cómo se prepara? Por medio de la hormona que van preparándolo al útero para que suceda este proceso. Anatómicamente ustedes saben que el útero tiene 3 capas. Endometrio, que es fundamental, importantísimo para el periodo menstrual. El endometrio. Miometrio y perimetrio o seroso. Afuera. Son las 3 capas. Endometrio, miometrio, perimetrio. ¿Qué nos interesa a nosotros ahorita? El endometrio. Esta capa endometrial, esa capa endometrial, tiene fase para este tipo
de fenómeno. Una fase proliferativa, una fase progestacional y por último la fase menstrual. ¿De acuerdo? Son fases que son importantísimas. Si no hubiera fecundación, esta fase de proliferativa, progestacional y menstrual se cumplen. Se cumplen. Además de eso, si hay fecundación, esta fase secretora, la fase progestacional, se cumple hasta la fase progestacional. ¿Por qué? Porque favorece la implantación, la progesterona prepara el elemento para la implantación. Ya no hay menstruación, no hay la fase menstrual. Este endometrio que está preparado, anatómicamente tiene también 3 capas: compacta, esponjosa y basal. Por ahí escuché a alguien que dijo: "Oh, estoy menstruando, se están desprendiendo mi capa compacta y esponjosa". Claro que sí, porque la basal es la que se prepara para el otro mes, la que se queda para el otro mes. ¿Qué capas se eliminan en el periodo menstrual? La compacta y la esponjosa. ¿Me debo entender? ¿Sí? La basal se queda siempre porque regenera para el otro periodo. La que se prepara en el periodo de proliferativo, progestacional y después viene el periodo menstrual de nuevo. ¿Cuántas capas tiene el útero? 3. Endometrio, miometrio, perimetrio. ¿Cuántas capas tiene el endometrio? 3. Compacta, esponjosa y basal. Pregunta. Nadie quiere preguntar. Parece que está todo clarito, ¿no? ¿Sí? Segunda, hemos hablado de la primera semana, de la ovulación a la implantación. Ya estamos en la implantación. Ahora, si ya tenemos la implantación, vamos a entrar a la segunda semana, que es el disco germinativo bilaminar. ¿Se recuerdan ustedes de eso? ¿Quién es el doctor de biología y ginecología? El doctor, un maestro, es un maestro, el doctor. ¿Ah? Yo conozco a un doctor, ¿cómo se llama? Arnés, no, Sangüesa, y el otro, Iriarte. Así tendría que explicarlo el paciente. Si hablamos de la segunda semana de desarrollo, de la primera semana hemos hablado hasta la implantación. Primera semana. Ahora, si ya está implantado, justo hay otro fenómeno importantísimo. Porque ya está implantado ahí. Y si ya está implantado, entramos. La primera semana es hasta los 7 días. De la segunda semana, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Segunda semana hasta el día 14, ¿no? En teoría. Tendría que ser segunda semana, tendría que ser así. ¿Sí o no? Si hablamos de la segunda semana de desarrollo, o disco germinativo bilaminar, quiero decir que la módula, las 16 células que se formaron aquí, entran y se implantan, se anidan como blastocisto. Este cigoto que vino de arriba y se implantó acá como blastocisto por medio de la mórula. Las células externas de la mórula que se implanta como blastocisto van a formar una capa llamada trofoblasto. Las células internas de esta mórula van a formar el
embrioblasto. ¿De acuerdo? Cada una con una finalidad fundamental. El trofoblasto forma dos capas, citotrofoblasto y sincitotrofoblasto. El embrioblasto, el epiblasto y el hipoblasto, y van a formar lo que va a ser. Esto termina siendo el embrión, esto termina siendo la placenta. Por eso es que en los periodos iniciales del embarazo no se llama placenta, se llama trofoblasto. Ecográficamente dice deciduo basal baja. Hay una amenaza de aborto, está con escaso sangrado. ¿Por qué? Porque la decidua se ha desprendido. Y el trofoblasto está muy abajo y está produciendo un sangradito. O por X motivo se desprendió acá arriba y está produciendo un sangradito. El trofoblasto y el embrioblasto. El trofoblasto con el citotrofoblasto y sin citotrofoblasto. El embrioblasto, epiblasto y hipoblasto termina siendo el embrión. El embrión se forma adentro y la placenta termina arriba. La relación entre la madre y el niño, la placenta. Órgano, que es un órgano temporal de 9 meses. Desaparece eso, aparece en el otro embarazo. Desaparece y aparece en el otro embarazo. Porque no es la misma placenta para 5 muchachos, ¿no? No. Si hablamos de la segunda semana, entonces hablamos del octavo día. Octavo día. Si hablamos de la segunda semana, vamos a hablar del disco germinativo. Disco germinativo bilaminar. Bilaminar, dos capas importantes. 1, trofoblasto. 2, el embrioblasto. Igual, disco germinativo bilaminar. ¿De acuerdo? Disco germinativo bilaminar. Eso se forma al octavo día, cuando ya se implantó. 9º día, conforme va desarrollándose la célula epiblasto y hipoblasto y la célula sin citotrofoblasto y citotrofoblasto, van formándose, van desarrollando. Hay periodo espacio blanco en la migración de la velocidad de primaria, secundaria y terciaria que van penetrando al endometrio, que van penetrando al útero. No se olvide que estas velocidades al entrar, al penetrar, al formarse, pueden pasar hacia el músculo y tarda a los 9 meses o a los 7 meses o a la edad, depende de la edad del embarazo, termina siendo una placenta adherida al útero. Las adherencias anormales de la placenta ácrita, íncrita, taiqueta, que lo vamos a ver después. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene que estar bien. La implantación bien. Al 9º día, el periodo lacunar se llama. ¿Cuál es el 9º día? Periodo lacunar. A los 11 días o 12 días, 11 y 12 días, hay una comunicación entre la mamá y el feto. Se llama circulación útero-placentaria. A los 11 y 12 días, circulación útero-placentaria. ¿De acuerdo? Dijimos que estamos hablando de la segunda semana. A los 13 días, esta implantación es mejor. Se llega a implantar más para no perderlo. Las velocidades penetran más. Estas formaciones de la capa de aquí, del trofoblasto, se imaginan más hacia el endometrio.
a los 13 días. Se van formando las vellosidades primaria, secundaria y terciaria para la implantación fija. ¿Cuándo termina más o menos de implantarse todo esto? A los 13 días, 13, 14 días. Ya está bien implantado. ¿De acuerdo? Pero ¿cuándo empieza? Al 8º día. Pregunta. Créanme de que en esta implantación hay una clasificación de esta implantación. La implantación normal dentro de la cavidad uterina. Embarazo ectópico está ahí, dentro. Pero en este proceso de implantación puede haber fenómenos que hacen de que este cigoto se quede en la región ampolar, en la región infundibular, en la región pídmica o en la región intramural, llamado embarazo ectópico. El 90-95% de los embarazos ectópicos es a nivel de la trompa. La región ampolar es más frecuente. Los otros, a nivel del ovario, a nivel abdominal, a nivel infundibular, a nivel ligamentario. Eso vamos a hablar después en embarazo ectópico. Por eso que quiero meterle esto bien para que ustedes se den cuenta de los temas que vamos a hablar después. Pero lo básico es esto. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Es nuevo o es antiguo esto para ustedes? Recordándonos, recordando. Si hablamos nosotros de la segunda semana, que es hasta el 14 día, o 13 días, que es la fijación ya del trofolato, ya la fijación del cito y cincito trofolato, y sigue el desarrollo. En la tercera semana, que es la etapa, un fenómeno fundamental que hasta ahora no se sabe cómo, no se puede estudiar, porque va a depender de muchos factores internos y externos de la mamá y también del embrión. ¿De acuerdo? Hablamos de la tercera semana de desarrollo o disco germinativo trilaminar. El disco germinativo trilaminar, desde la tercera hasta la 8ª semana, o periodo de organogénesis, donde se forman 3 capas fundamentales: ectodermo, mesodermo y endodermo. Cada capa tiene una función importantísima, fundamental en el desarrollo y en la formación de los órganos, de este proceso embrionario o de organogénesis. Del 50% de los abortos, la mitad de estos son por alteraciones cromosómicas. ¿De acuerdo? No se olviden que este es un individuo. Se eliminó una célula del ovario independiente. Entró una célula fuera a un cuerpo materno que no lo conoce la mamá a este. Entra y se une a esto.
hay posibilidades de que por problemas maternos o enfermedades maternas lo puede cursar, lo puede rechazar, o por alteraciones cromosómicas o alteraciones estructurales, lo puede expulsar. Pero si lo acepta, queda bien implantado y continúa el desarrollo. De la tercera semana a la octava semana de desarrollo, periodo embrionario, periodo de organogénesis. ¿De acuerdo? Para que se produzca eso, o para que se realice eso, tenemos el ectodermo, mesodermo y endodermo. Neurulación. Créanme que el ectodermo forma los órganos fundamentales: sistema nervioso central, sistema nervioso periférico y otra estructura muy importantísima. Pero para que se forme la neurulación, antes les quiero decir de que el ectodermo y el mesodermo y el endodermo se llama fenómeno de gastrulación. Gastrulación, fenómeno de gastrulación igual dico eliminativo trilaminal. ¿De acuerdo? En la formación de nuestro sistema nervioso, el ectodermo tiene la capacidad de la placa neural. Si se acuerdan ustedes, la placa neural se va imaginando y forma los pliegues neurales, canal neural, forma el tubo neural. Arriba, en el polo cefálico, este tubo neural va a formar el sistema nervioso central. Y abajo, en el polo cefálico, o neuroporo anterior, neuroporo posterior, como dicen en algunos libros, arriba forma sistema nervioso central y abajo la médula espinal. A los 25 días se cierra el de arriba, a los 27 días se cierra el de abajo. Si no se cierra este neuroporo anterior, se va a formar la anencefalia. ¿De acuerdo? Si no se cierra el neuroporo posterior, que es en la médula espinal, va a formar espina bífida, meningoceles y mielomeningoceles. ¿De acuerdo? Sé que no ha llevado esto y sé que van a recordar. ¿Por qué? Porque el ectodermo tiene funciones importantísimas en su formación. ¿Qué estructura forma el ectodermo? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, epitelio sensorial del oído, la nariz y del ojo. Epitelio sensorial del oído, la nariz y el ojo. ¿Se acuerdan de la escala de Glasgow? Le pone la linterita. ¿Bailan con qué bailan? ¿Qué diagnóstico nos da? ¿Qué diagnóstico nos da cuando le ponemos la linterna si está en un accidente de tránsito? ¿Qué se llama? ¿Ah? ¿Se acuerdan, no? No han llevado todavía, ¿no? ¿Llevaron ya? ¿En qué año llevan escala de Glasgow en neurología, no? En cuarto año. Fundamental. El reflejo del ectodermo forma eso para que se vean las lesiones neurológicas, si hay un trauma, si hay un hematoma subdural, ¿sí o no? Que puede alterar epidermis, pelo y uñas.
forma epidermis, pelo y uña. Además va a formar la glándula subcutánea, glándula mamaria, la hipófisis y el esmalte de los dientes. El ectodermo forma eso. Como anécdota, yo me acuerdo y siempre lo he comentado esto en clase. Si el ectodermo forma la glándula mamaria, es algo sensible. Muchas veces llegan mujeres a los centros de salud pidiendo camilla, pidiendo silla de ruedas para que la atiendan, y están todas torcidas. No pueden respirar. La llevamos a la camilla, metemos adentro y están ahí. Uno quiere hacer preguntas, no están ahí. Le aprieta uno el pezón y se sientan, porque es sensible. Viene del ectodermo, ¿de acuerdo? Si uno hace este reflejo track, pestañear. El reflejo del ojo, formación del ectodermo. Lo mismo la glándula mamaria, de la glándula subcutánea. La epidermis. La epidermis. ¿De acuerdo? El mesodermo tiene 3 capas en su formación y termina en 3 capas el mesodermo, que tiene funciones importantísimas. Mesodermo paraxial, mesodermo lateral y mesodermo intermedio, cada cual con su función. El mesodermo paraxial, hueso, músculo, célula sanguínea, glóbulo rojo, glóbulo blanco y plaquetas. El mesodermo lateral, con la formación de las gónadas y del sistema renal. ¿De acuerdo? Y el mesodermo lateral, la protección del peritoneo visceral, las pleuras que protegen al órgano pulmonar, eso va formando el mesodermo lateral. El mesodermo, el endodermo va a formar, a ver, les voy a decir. En resumen, podemos decir que el mesodermo, tanto con sus 3 capas, mesodermo paraxial, mesodermo intermedio y mesodermo lateral, van a formar tejido de sostén, como el tejido conectivo, cartílago y hueso. 2, músculo liso y músculo estriado. Sabe que nosotros tenemos, como anécdota, tenemos en el esófago 2 tipos de músculos, estriado y liso. Cuando agarramos un trozo de carne, lo introducimos y nos cuesta. ¿Estamos con el estriado o con el músculo liso? ¿Cuál es el que trabaja para impulsarlo hacia abajo? El estriado. Y en los 2/3 inferiores es liso. Una vez pasa ya uno alivia. ¿Sí o no? Están los 2 músculos ahí en el esófago. Célula sanguínea, linfática y paredes del corazón y vasos sanguíneos forma también el mesodermo. Riñones, gónadas y conducto. Riñones, gónadas y su conducto. Porción cortical de la glándula suprarrenal. El mesodermo también forma el vaso. ¿De acuerdo? El endodermo, la tercera capa. El endodermo va a formar el intestino, el revestimiento intestinal y el revestimiento respiratorio del pulmón.
Sistema digestivo, sistema respiratorio. ¿Qué forma el endodermo, el revestimiento epitelial del aparato respiratorio? El parénquima de la glándula tiroides, paratiroides, va a formar el hígado y el páncreas. Retículo endotelial de las amígdalas y el timo. Revestimiento epitelial de la vejiga y de la uretra. Revestimiento epitelial del tímpano, de la cavidad timpánica y de la trompa dental. Cada una en el periodo de organogénesis o periodo embrionario de la tercera a la octava semana interviene el fenómeno de gastrulación con las tres capas: ectodermo, mesodermo y endodermo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? No me estoy pasando de hora, ¿no? Porque me miran feo después. Faltan 15 minutos más. Primera semana, ovulación a la implantación. Segunda semana, formación del disco germinativo bilaminar. Tercera semana, formación del disco germinativo trilaminar. Entramos al periodo fetal, desde el tercer mes de nacimiento al periodo fetal. Ya llegamos al octavo o novena semana, porque el periodo embrionario pasó de la tercera a la octava semana. En el periodo fetal o desarrollo del feto, este periodo fundamental en el desarrollo y crecimiento del feto se caracteriza por la maduración de los tejidos, órganos y rápidamente el crecimiento del cuerpo. Ya no, ya está ya bien formadito. Ya no es embrión, ya no es periodo embrionario, se llama periodo fetal. De la novena semana, del tercer mes hacia adelante, periodo fetal. Crecimiento y desarrollo en esta etapa es donde se pide la foto morfológica del tabique nasal, de algunas lesiones que van a presentarse para descartar alguna trisomía. ¿Se hizo esa ecografía? Sí. ¿Puedo borrar el periodo? ¿Puedo borrar eso? Si nosotros entramos ya al periodo fetal, para llegar a un diagnóstico de cuántas semanas tiene ese embarazo, tenemos que preguntar fecha del último periodo menstrual, ¿no? ¿Cuándo le vino la última vez su periodo? Me vino tal fecha. Doctor, no me venido mi periodo hace 2 meses. Ah, ¿y ahí cuándo le vino la última vez? ¿Qué piensa uno si hay retraso del periodo menstrual? Siempre en embarazo. Aunque por antecedente diga, doctor, mi periodo me viene cada 4 meses, cada 5 meses. Pero si hay relación sexual, siempre uno sospecha de
y pide el té de embarazo. Nosotros al comienzo vemos el saco gestacional. Saco gestacional. Por una ecografía. Ahora están de moda la ecografía transvaginal para diagnosticar un embarazo. Muy técnico no hemos vuelto. Ya nos olvidamos de la historia clínica y de la semiología. Saco gestacional, a partir de cuando se forma el corazón, a partir de la tercera, cuarta semana de desarrollo ya está latiendo el corazón. ¿Cuándo se ve en ecografía? Desde la quinta a sexta semana, ecografía abdominal ginecológica. Sí. ¿No hay para qué? Claro que cuesta, pues también 300 bolivianos, ¿no? Carita, cobra, diagnostica. Porque no esperamos las semanas que son entre la quinta y sexta semana y vemos todo el embrión formándose, inclusive el latido del corazón. ¿De acuerdo? Cuando ya estamos en los 3 meses, vamos a ver el feto. Para saber aproximadamente cuántas semanas tiene de embarazo, medimos céfalo-nalga y talón, de arriba hacia abajo, y nos da el diagnóstico del embarazo más o menos aproximado, porque no se olvide que la ecografía es más una semana menos una semana. Nunca la ecografía nos va a dar exacto. Lo que nos da exacto a nosotros, aproximadamente la fecha del último periodo menstrual. Pero más exacto es por fecundación. Porque alguna mujer dice, doctor, tuve mi relación sexual el 16, ese día estaba ovulando. Se cuenta por fecundación. Por fecha el último periodo menstrual es aproximado, no es exacto. Longitud vértice nalga, longitud vértice talón. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuánto dura un embarazo según fecha del último periodo menstrual? Por fecha del último periodo menstrual, el embarazo dura 280 días, igual 40 semanas. ¿De acuerdo? Por fecundación, 260 días igual 38 semanas. Perdón, 266 días. Estoy quitando, cortando y ya le conozco. ¿Sí? ¿Así es? Ahí. Ahora, el desarrollo del feto, vamos a ir pidiendo nosotros también, dependiendo del desarrollo y del crecimiento, a los 3 meses, a los 4 meses, a los 5 meses la ecografía morfológica, a los 3 meses para descartar alteraciones cromosómicas, a los 5 meses todos los órganos se observan a los 5 meses en la ecografía morfológica. A los 7 meses, casi 7 meses, una ecografía de control que es fundamental. Cuando hay una enfermedad de base materna, y al final una ecografía de control para ver la posición, la presentación en que quedó ese bebé, o cefálico, o pélvico, o de nalga, o de cabecita. En todo ese desarrollo y el crecimiento de este feto tiene órganos importantes que van a protegerlo, como el líquido amniótico.
además de eso, contrarresta la acción del líquido amniótico que produce quemadura, que produce lesiones de la piel en el feto. ¿Con qué se protege? Con el unto sebáceo a los 7 meses, 6-7 meses, ya forma el unto sebáceo de gaseoso. ¿Se acuerdan de eso? Se protege y nace el bebé con esa cremita blanca que lo protegía para evitar las lesiones del líquido amniótico. ¿De acuerdo? Hay una clasificación en este desarrollo aborto hasta las 20 semanas, amenaza de parto inmaduro de las 21 semanas hasta las 27 semanas, amenaza de parto prematuro desde las 28 semanas hasta las 36 o 37 semanas que dicen algunos libros, y a término 38, 40 semanas. Post término 40 semanas y más. Hay algunos genios que dicen desde las 21 semanas hasta las 37 semanas, se olvidan de la amenaza de parto inmaduro. Van directo de las 21 semanas hasta las 37 semanas. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el mal mejor? Este. Porque usted va clasificando dependiendo de la edad del embarazo. Además de eso, es importante el desarrollo de este bebé con todos sus órganos bien formados y tener en cuenta de qué edad del embarazo está para tener la oportunidad o que ese bebé tenga la oportunidad de respirar. El último órgano funcional son los pulmones. Y si entramos entre las 28 y 37 semanas, tenemos la esperanza de que ese bebé ya haya formado el surfactante, que las células epiteliales alveolares tipo 1 hacen el intercambio gaseoso y las células epiteliales alveolares tipo 2, que son las que forman el surfactante para el intercambio gaseoso. ¿De acuerdo? Fundamental. La lista. ¿Alguien tiene la lista? ¿Alguien no se lo? Bien clarito el tema. ¿De acuerdo? Tenemos nosotros una lista que he sacado del CPD 85 hasta la semana pasada. ¿De acuerdo? Voy a tomar asistencia porque aquí es donde se aprende. No se aprende del libro por homos y debajo de la cabecera. Difícil. Aquí escuchando no se olvida uno. ¿De acuerdo?